Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Vale, en ese aspecto, la Comisión Europea sí que se muestra mucho más positiva, porque ha llegado a decir que España será el país que más crezca en 2021 y 2022. ¿Tú cómo lo ves? No, yo eso no lo niego en ningún momento. O sea, es decir, y me parece muy lógico. Además, si miras, por ejemplo, los estudios que tiene hecho Funcas o que tiene hecho FEDEA, que aparte de poner las estimaciones de crecimiento, te explica cómo se desarrolla ese modelo, ¿no?, de estimaciones de crecimiento, miras los indicadores adelantados para este año que publica la OCDE, se ve una cosa muy clara. Lógicamente es normal que España crezca más este año. Y es por una razón muy sencilla. Igual que el año pasado se destruyó muchísimo más el Producto Interior Bruto que en otras economías. ¿Por qué? Por razones muy básicas. Es decir, el 15% del PIB de la economía española depende íntegramente del turismo. Pero es que luego otro tanto depende del sector, por ejemplo, automovilístico. En un momento en el que se paran las exportaciones. El 30% del PIB de la economía española prácticamente depende de comercio exterior. En un momento, ¿no?, de crisis estructural, coyuntural, del comercio exterior a nivel global, como fue el año pasado. Entonces, si juntamos todos estos factores, es lógico que el efecto rebote en España sea mucho más rápido. También ha habido políticas económicas que han funcionado muy bien durante la recuperación, ¿no? Durante el año pasado. Como por ejemplo, pues el programa de ERTE. El hecho de alargar los ERTE por causa de fuerza mayor más allá de mayo del año pasado, lo que ha permitido es que se destruya mucho menos empleo en España que el que se ha destruido en países comparables, pero también, y sobre todo esto es muy importante, que se destruya mucho menos empleo proporcionalmente a la caída del PIB que en recesiones anteriores. Me explico. En recesiones anteriores, la creación de desempleo, o sea, la destrucción de empleo en España era mucho más sensible a movimientos del PIB. Con una menor caída del PIB que la que ocurrió en 2020, se destruía proporcionalmente mucho más empleo. En cambio, para una caída del PIB del 11,3%, que se haya creado solo un 2% más, o sea, que la tasa de desempleo haya subido solo un 2% más, es realmente muy poco en España. Y si, esto se usa con una cosa que se llama ley de Okun, ¿no?, que es una regresión en la que se mide, ¿no?, cómo de sensible es la destrucción de empleo a la variación del PIB. Bueno, pues si utilizáramos la regresión de la ley de Okun que se venía utilizando hasta ahora en España, realmente se tendría que haber aumentado el desempleo entre un 6 y un 7%. Proporcionalmente, pero se ha dejado en un 2 con algo, ¿vale? Es decir, pero contando con que hay prácticamente 850.000 personas en él. Entonces, realmente se ha logrado proteger el empleo, vuelvo a decir, en una economía que estructuralmente depende mucho del comercio exterior y del turismo. Entonces, eso es bueno, es decir, que se haya protegido eso es bueno. Y creo que también ese va a ser el factor que haga que España pueda crecer más en 2021. Pero luego hay otro caso que es muy importante. Y es que la economía española, aunque no lo parezca, ha protegido mucho más tejido productivo del que se esperaba, por las mismas causas que antes, es decir, por la propia estructura productiva de la economía. Se esperaba que hubiese destruido mucho más tejido productivo, sobre todo con las pocas ayudas directas que ha habido a nivel de inyección fiscal. Ha habido muy pocas ayudas directas y proporcionalmente se ha destruido poco tejido productivo en comparación con las pocas ayudas directas que ha habido. No digo de manera absoluta. Y esto también es una buena noticia. Que el tejido productivo español haya aguantado sin ayudas directas o sin tantas ayudas directas como ha habido en otros países como en Alemania, con programas como el Kurzarbeit, es muy positivo. O es positivo, ¿no? Dentro de lo malo, no es tan malo. Y entonces creo que esto puede ayudar a que la recuperación sea más rápida si logramos recuperarnos ya en este trimestre. O sea, que realmente la economía europea se revigoriza en este trimestre, ¿no?